Hola chicos, buenas tardes. Vamos a discutir un poco lo que son los mecanismos que posee la célula para reparar los daños que pueda sufrir el ADN. La continuidad de lo que es la especie de una generación a otra es atribuible o podemos inferirla únicamente a la estabilidad del ADN. Cuando hay replicación del ADN y no ocurren cambios, yo estoy garantizando transmitir esa información genética, o sea, toda la herencia de una generación a otra. Cuando ocurren cambios y se altera el material genético, van a haber cambios de una generación a otra que pueden, vamos a decir, afectar la continuidad de esa especie. La evolución es el resultado del diseño del aparato de replicación del ADN que está diseñado o dirigido a minimizar los errores. Sin embargo, los errores durante la replicación no son los únicos que afectan al ADN. O sea, siempre durante la replicación se pueden cometer errores. Sin embargo, hay un mecanismo de reparación que se encargan de corregir esos errores. Pero también puede ocurrir daño en el ADN, no durante el proceso de reparación o replicación del ADN, sino por exposición a ciertos agentes físicos o químicos que pueden dañar la molécula de ADN. Como estructura química que es, el ADN se altera, como les mencioné, por reacciones químicas, reacciones físicas, etc. Un sinnúmero de reacciones que pueden afectar la estructura en sí del material genético. Los cambios químicos en el ADN afectan a las células, ya que las alteraciones pueden impedir la replicación. Si yo tengo una mutación o una alteración en la estructura, por ejemplo, del origen de replicación, va a ser imposible para la célula iniciar la duplicación de ese ADN, porque hay un daño a nivel del origen de replicación. O si tengo mutaciones o alteraciones a nivel de los genes que codifican, por ejemplo, las proteínas o las subunidades de la polimerasa, ya sea la helicasa, etc. Si yo tengo esas enzimas con daño estructural, puede ser que cuando se haga la transcripción obtenga una enzima no funcional y por lo tanto el microorganismo no va a ser capaz, o la célula no va a ser capaz de replicarse. Entonces existen diferentes agentes que son capaces de dañar o alterar la estructura del ADN, por lo que entonces la célula tiene diferentes mecanismos de reparación. Unos son muy específicos para, vamos a decir, reparar daños muy específicos, mientras que otros son mecanismos inespecíficos que reparan cualquier tipo de daño presente en el ADN. Entre los mecanismos de reparación que vamos a estudiar ahora, tenemos la reparación de bases deaminadas, o sea, qué hacer cuando una base se deamina, o sea, cuál es el sistema que se encarga de reparar ese daño. Puede ser reparación de daños producidos por el oxígeno reactivo, reparación de daños producidos por alquilación, reparación de dímeros de pirimidina, que es lo que se denomina fotorreactivación. Tenemos otros mecanismos de reparación, como es el sistema de reparación de bases mal apareadas o lo que se conoce en inglés como mismatch. Tengo también sistemas para reparación por excisión de nucleótidos, reparación por replicativa, o sea, después que el ADN se duplica, o reparación por recombinación. Y tenemos también reparación mediante un sistema que es denominado el sistema SOS. En cuanto al mecanismo de reparación de bases deaminadas, que es lo que se denomina el sistema de reparación por excisión, podemos ver que la deaminación de bases es uno de los daños más frecuentes que se producen en el ADN. Los grupos amino de adenina, citosina y guanina son muy vulnerables y pueden ser removidos de manera espontánea o por diferentes agentes químicos. O sea, cuando se aplica cierto efecto, ya sea químico o físico, al ADN, y es capaz de eliminarse o de perder el grupo amino, las moléculas de adenina, citosina y guanina. Cuando la adenina se deamina, se convierte en hiposantina. La guanina deaminada se convierte en santina y la citosina deaminada se convierte en uracilo. Fíjense que estos cambios de deaminación en estos tres aminoácidos específicamente, adenina, citosina y guanina, traen como consecuencia la producción de otra base nitrogenada diferente.
La deaminación de bases nitrogenadas es mutagénica. ¿Por qué? Porque ocasiona el mal apareamiento de las bases. Fíjense que tenemos el ejemplo de la citosina, que debería aparearse con guanina. Al convertirse en uracilo, se va a aparear automáticamente con adenina. O sea, va a haber un cambio incluso del par de base. La hiposantina, que es el derivado de la adenina, se puede aparear con citosina en lugar de timina, que es lo que debería ser adenina con timina. En este caso, al transformarse en hiposantina, la hiposantina se aparea con timina. En el caso del uracilo, como les mencioné, se aparea con adenina en lugar de guanina. Y la mutación producida por la deaminación de bases es una mutación de transición. En el ADN, una mutación de transición es cuando yo cambio un par de bases purínicas por pirimidínicas o pirimidínicas por purínicas. Fíjense que, por ejemplo, guanina y citosina son 2 purinas, mientras que adenina y timina son 2 pirimidinas. Entonces es un cambio bastante grave porque estoy cambiando purinas por pirimidinas. La deaminación ocurre de manera espontánea, sobre todo cuando se somete a la célula o al ADN a altas temperaturas. Hay otros agentes químicos que son capaces de remover el grupo amino, como por ejemplo son la hidroxilamina, altera a la citosina en el ADN bicatenario. O sea, la hidroxilamina en solución, cuando coloco ese ADN allí, altera a la citosina y lo transforma en uracilo. El bisulfito afecta a la citosina en ADN, pero solo de cadena simple, mientras que la hidroxilamina lo hace en ADN de cadena doble. Y el ácido nitroso afecta a los 3 componentes, a citosina, adenina y guanina, a las 3 bases. Acá tenemos las bases, fíjense, adenina, una molécula de deoxirribosa con el grupo amino. Acá, cuando yo elimino a esa molécula de adenina, este grupo amino que está acá, que se pierde por efecto químico o algún otro tipo de alteración, la deamino. Y al deaminarla, se me transforma en hiposantina. Y la hiposantina es capaz de formar únicamente, únicamente con citosina y no con timina, que es con lo que se debería aparear la adenina original. Acá tenemos el caso de la citosina también. Cuando pierde su grupo amino, se transforma en uracilo y el uracilo se aparea con adenina, cuando en realidad la citosina original debería aparearse con una guanina. Y acá tenemos el caso de la guanina. Cuando es deaminada se transforma en santina y la santina se aparea con citosina. Si ustedes ven, acá el efecto de la deaminación es menos drástico o menos grave que en los 2 casos anteriores. Porque acá la guanina o la santina, ambas se van a aparear igual con la citosina. No ocurre el cambio de base. Mientras que en los casos de deaminación de adenosina y citosina, donde tenemos hiposantina y uracilo, voy a cambiar vamos a decir, una base purínica por pirimidínica o al revés, porque la adenina que se debería aparear con timina va a terminar transformada en hiposantina apareándose con citosina, mientras que la citosina que se debería aparear con guanina, transformada en uracilo, se va a aparear con adenina. Entonces, debido al alto poder mutagénico que tienen las mutaciones por deaminación, la célula posee enzimas especializadas que se encargan de remover esas bases deaminadas y se conoce con el nombre de las ADN glicosilasa. Estas enzimas lo que hacen es romper el enlace glicosídico entre la base dañada y el azúcar en el nucleótido. Y existe una ADN glicosilasa para cada tipo de base deaminada y remueve solo un tipo particular de base. O sea que tengo una ADN glicosilasa específica para adenina, para citosina y para guanina. Y la de adenina remueve solamente adenina, la de citosina, citosina, y la glicosilasa de guanina solamente guanina. Entonces, rompo el enlace glicosídico después que la base ha sido removida del nucleótido por la glicosilasa específica. Se crea un sitio AP, un sitio apurínico apirimidínico. ¿Por qué? Porque es un sitio donde remuevo la base nitrogenada del azúcar. Por lo tanto, no tengo base allí. Por eso es que no tiene ni purina ni pirimidina, que se llama sitio AP, apurínico apirimidínico.
Entonces, esa endonucleasa AP corta el esqueleto azúcar-fosfato próximo al sitio donde falta la base. O sea, el sitio AP, esa enzima, la endonucleasa AP, corta la unión entre el azúcar y el fosfato alrededor del sitio AP. Después de hecho el corte de ese sitio AP, el extremo 3' hidroxilo es utilizado como primer para la reparación de la secuencia por parte de la ADN polimerasa 1, en el caso de Escherichia coli, mientras que la actividad 5' exonucleasa asociado a la DNA polimerasa degrada la cadena hacia adelante de la enzima. O sea que me intervienen en el proceso dos enzimas, varias enzimas. Tengo la glicosilasa que se encarga de romper la base nitrogenada, el enlace entre el azúcar y la base nitrogenada, liberando entonces la base nitrogenada, quedando solamente el azúcar y el fosfato en la cadena. Llega una endonucleasa AP que reconoce ese sitio apurínico apirimidínico porque no tengo base nitrogenada, no tengo ni una purina ni una pirimidina. Esa endonucleasa AP corta allí el enlace entre el azúcar y el fosfato. Después entonces, el extremo 3' que tengo allí libre, que me está quedando en el esqueleto fosfocarbonado, sirve de primer o cebador para la ADN polimerasa 1, que lo que hace es que comienza, leyendo la otra cadena, a incorporar nucleótidos complementarios para reparar el daño. Y al mismo tiempo tengo la 5-exonucleasa. La 5-exonucleasa es una enzima que se encarga de sacar nucleótidos. Esto quiere decir que una vez hecho el sitio AP, que llega la enzima, la polimerasa 1, a construir allí, leyendo la cadena original, la nueva cadena de ADN, esa 5' exonucleasa lo que hace es que empieza a cortar varios nucleótidos de esa secuencia para garantizar que se repare la sección completa. Entonces, de esta manera, toda la región de la cadena de ADN alrededor de la base de aminada es resintetizada y la base correcta es insertada en el lugar del daño. O sea que no es que elimino únicamente y saco el nucleótido que está errado, no. Todo el fragmento alrededor de ese nucleótido es eliminado y resintetizado nuevamente. Acá tenemos, aquí está el grupo fosfato, acá tenemos el azúcar, en este caso deoxirribosa porque es un ADN, y aquí tenemos la base nitrogenada. Entonces, esto que tengo aquí es un nucleótido y tengo un enlace entre el azúcar y el fosfato para otro nucleótido y aquí tengo un tercer nucleótido. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3 nucleótidos. Fíjense, aquí tengo las bases hacia el interior y tengo aquí el esqueleto fosfocarbonado en la parte externa. ¿Qué es lo que sucede? Acá tengo una base alterada, una base que está deaminada. Entonces, la glicosilasa específica, dependiendo si es adenina, guanina o citosina, reconoce el daño y corta, vamos a decir, esa base alterada en la unión entre el azúcar, la deoxirribosa y la base alterada. Al cortarlo, fíjense que me queda únicamente el azúcar con el fosfato. Esto es lo que se llama un sitio AP. Un sitio AP porque es un sitio apurínico, apirimidínico. No tiene ni una purina ni una pirimidina, o sea, no tiene una base nitrogenada. Esta enzima, la endonucleasa AP, reconoce este sitio y entonces corta el enlace entre el fosfato de esta base que está acá y el azúcar, y entre este fosfato que está aquí y el azúcar, de manera que elimino completamente lo que va quedando de ese nucleótido y genero, vamos a decir, un orificio en la cadena de ADN. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el daño, tenemos la base de aminada, la glicosilasa crea el sitio AP, la AP exonucleasa, lo que hace es que entonces corta varios nucleótidos alrededor del sitio AP que estaba acá. Posteriormente viene la polimerasa 1 y comienza a sintetizar lo que falta. Fíjense que esto que está acá lo quita la 5' exonucleasa. Si ustedes ven, este extremo que tengo aquí, vamos a decir, todo este fragmento que está acá, la 5' exonucleasa, lo que hace es que saca todos esos nucleótidos de ahí de manera que venga la polimerasa 1 llena con nucleótidos nuevos acá y posteriormente viene la ligasa a hacer la unión entre el azúcar y el fosfato de las bases adyacentes para crear la nueva cadena de ADN donde, como pueden ver acá, se ha corregido el error.
Además del mecanismo que vimos anteriormente, existe otro sistema de reparación para bases de aminadas que se denomina el mecanismo de reparación de fragmentos muy cortos, en inglés Very Short Path, o sistema BSP. Este sistema se encarga de reparar bases de aminadas específicamente en esta secuencia que está acá, CC-AT-EG, en la que en esta secuencia la segunda citosina está metilada por la metilasa TCM o en algunos casos en Escherichia coli la DAM metilasa. Resulta que cuando se realiza el proceso de replicación, de manera natural, el ADN está metilado. O sea, un ADN normal, un cromosoma, sus dos cadenas están metiladas en ciertas bases nitrogenadas. ¿Qué sucede? Cuando ocurre la replicación, que se separan esas dos hebras madres y se construye una nueva cadena, ese ADN nuevo que se está sintetizando a partir del molde antiguo no está metilado. Esto se hace con el fin de que los mecanismos de reparación puedan reconocer cuando hay un error a quién deben eliminar, ya que la cadena metilada es la original, que es la que debe estar bien, mientras que la cadena que no está metilada, que es la cadena nueva, es la que hay que corregir. Por ejemplo, si yo tengo un par timina, citosina, el mecanismo de reparación debe saber quién está mal, la timina o la citosina, que es un apareamiento que no debería ocurrir. Entonces, la manera de saberlo es que si la timina está en la cadena metilada, quiere decir que la timina es la original que viene de la hebra madre y la que está mal apareada es la citosina. ¿Por qué? Porque la cadena donde está la citosina no está metilada. Es un mecanismo que utilizan las células para reconocer el ADN molde de donde se leyó y se produjo una nueva copia. Por supuesto, esta nueva cadena, una vez que se sintetiza y es revisada por los mecanismos de reparación, posteriormente, en el tiempo, es metilada por estas enzimas para dejar otra vez un ADN doblemente metilado en sus dos cadenas, que sirva de molde para la multiplicación posteriormente de otra célula hija. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la citosina no metilada, o sea, de una cadena, vamos a decir, vieja que se transforma en uracilo, las 5-metilcitosinas, que es una citosina metilada por esa enzima, cuando se sintetiza una nueva cadena, cuando la 5-metilcitosina se deamina, se convierte en timina, en lugar de convertirse en uracilo, que es lo que hace la citosina. Entonces, cuando la 5-metilcitosina se deamina, se convierte en timina. Por lo tanto, no va a ser reconocida por la N-uracil-glicosilasa, que recuerden que la citosina deaminada se convierte en uracilo, por lo tanto, la glicosilasa del uracilo, que es esta enzima que tenemos acá, va a buscar uracilos para eliminarlos y reparar el daño, ¿verdad? Pero resulta que en este caso, las citosinas metiladas en una cadena nueva, cuando se deaminan, se convierten en timina. Por lo tanto, esta enzima glicosilasa no reconoce a la timina como si fuese un daño, por lo que con este sistema yo no puedo reparar ese error con el sistema normal de deaminación de las glicosilasas que vimos anteriormente. Por eso es que existe este sistema que es solamente para reparar las deaminaciones de 5-metilcitosina que se transforma en timina y no en uracilo como lo hacen las citosinas tradicionalmente. Entonces, este sistema de reparación reconoce específicamente los pares erróneos de apareamiento de timina con guanina en la secuencia indicada y repara la cadena que posee el error, que en este caso es la cadena que posee la timina. La endonucleasa BSP es producida por este gen que está acá, el BSR. Produce un corte en el extremo 5' de la timina mal apareada, o sea, el par guanina-timina. Allí yo sé que hay un mal apareamiento de base y esa T no debería estar allí debería estar una C, una citosina. Entonces, en el extremo 5' de esa timina mal apareada se produce un corte seguido de una pequeña síntesis reparadora, lo que resulta en la sustitución de un corto fragmento de pocos nucleótidos. O sea, que corta en el extremo 5' de la timina mal apareada, la saca varios nucleótidos y coloca una pequeña porción de nucleótidos, cambia para reparar el error. Y como les mencioné, ese mecanismo está descrito en el caso de Escherichia coli.
También este es el mecanismo de reparación de daños producidos por el oxígeno reactivo. El oxígeno molecular, el que respiramos todos, no es dañino para el ADN, pero las formas reactivas del oxígeno que tienen un elevado número de electrones, por ejemplo, los radicales superóxidos, el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo, son altamente reactivos con el ADN y producen daño. El daño que se produce, vamos a decir, estos radicales libres se acumulan producto de las reacciones normales del metabolismo oxidativo de una célula. Recuerden que yo estoy produciendo peróxido de hidrógeno constantemente y puedo producir radicales libres de oxígeno, por ejemplo, en la cadena respiratoria, etc. Por lo tanto, vamos a decir, de manera natural yo estoy produciendo radicales libres de oxígeno que son potencialmente dañinos para el ADN. Debido a que estas formas reactivas están presentes en todas y cada una de nuestras células, todos los microorganismos aeróbicos tienen que tener mecanismos para contener el potencial daño que estos radicales libres pueden producir al ADN. Por lo que se han desarrollado entonces diferentes mecanismos para eliminar el daño que estos químicos pueden causar al ADN de la célula. En las bacterias, estos sistemas son inducidos por la presencia de formas reactivas del oxígeno, por lo que se producen enzimas como son la superóxido dismutasa, la oxidasa y la catalasa. Recuerden que la oxidasa es una enzima que reacciona con los radicales libres producto de el pase de electrones en la cadena respiratoria a través de los citocromos. La catalasa es una enzima que se utiliza con peróxido de hidrógeno para detectar radicales libres, y la superóxido dismutasa es otra enzima que tiene esa función. Entonces, las células producen estas enzimas que tienen la función de eliminar o neutralizar esos radicales libres, esas formas reactivas del oxígeno. Estos sistemas incluyen genes que codifican, además, enzimas reparadoras del daño oxidativo en el ADN. O sea que además de que tengo enzimas que me protegen de la producción de radicales libres, tengo un sistema de reparación por si llegase a ocurrir algún tipo de daño en el ADN por la acumulación o por la presencia de radicales libres. La acumulación de daños por radicales libres o por oxígeno reactivo puede ser responsable del aumento de las tasas de cáncer con la edad y de muchas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad. A medida que avanzamos con la edad, vamos acumulando daños en el ADN producto de estos radicales libres. Por eso que se recomienda tener en la vida, sobre todo ya cuando uno es adulto o adulto mayor, tener una dieta balanceada rica en antioxidantes que ayuden a controlar estos radicales libres. La guanina, cuando reacciona con un radical libre de oxígeno, puede ser oxidada y se transforma en 8-oxi-DGTP, o sea, 8-oxo-deoxi-guanidil-trifosfato. Si se utiliza durante el proceso de replicación del ADN, se aparea, la 8-DGTP se aparea con adenina en lugar de citosina. O sea que estoy cambiando una base purínica por pirimidínica. Para evitar esta posibilidad de que haya, vamos a decir, una mutación al cambiar bases, la enzima 8-oxo-DGTPasa o MUPT convierte ese nucleótido a la forma monofosfato. Recuerden que los nucleótidos los necesito en forma trifosfato, ya que cuando los voy a unir a la cadena de ADN, los voy a incorporar en un ADN, yo corto esos enlaces fosfatos para liberar energía y es utilizada por todas las enzimas para poder incorporar ese nucleótido allí. Vamos a decir, a lo que la enzima MUPT corta los dos fosfatos y lo deja en forma de monofosfato, no puede ser incorporado dentro del ADN, ya que no contiene la energía que necesita el sistema enzimático para poder incorporarlo al ADN. Cuando la guanina oxidada se encuentra en el ADN, es el sustrato de otra enzima que es la glicosilasa MUT-M, que elimina a la 8-oxoguanina mediante la creación de un sitio AP y corta la cadena para su posterior reparación. Se parece al sistema de excisión que vimos anteriormente. Entonces,
Si la oxidación ocurre en el nucleótido antes de que sea incorporado en la cadena de ADN, el sistema de la reparación la hace la proteína MUPT. Por el contrario, si la mutación, si el cambio, por ejemplo, la oxidación de la guanina ocurre cuando ya está incorporada en el ADN, utilizamos el sistema de reparación de la proteína MUT-M, que es muy similar al anterior. Corta la base nitrogenada, crea un sitio apurínico, apirimidínico, se exciende una parte de la cadena y se, vamos a decir, copia nuevamente la cadena, eliminando de esta manera el daño. Durante la replicación, la 8-oxoguanina se incorpora cuando, vamos a decir, la guanina está modificada por oxígeno reactivo. A la oxo-8-guanina yo le incorporo, en lugar de una citosina, que es lo que le corresponde a la guanina, se le incorpora un nucleótido que es la adenina. En ese punto, la adenina glicosilasa, MUT-Y, que posee actividad apeleasa, elimina a la adenina y coloca la citosina, por lo que la 8-oxoguanina queda apareada con una citosina que es reconocido entonces por el sistema reparador MUT-M. O sea que cuando yo estoy haciendo la reparación, si no reparo la 8-oxoguanina por el sistema de la enzima que les mostré anteriormente, y esta es incorporada dentro del ADN, se va a aparear con una adenina en lugar de la citosina. Y allí es donde interviene esta enzima, que es la MUT-Y. Esta repara el daño cuando yo tengo un par oxoguanina con adenina. Esa enzima tiene una actividad apeleasa, elimina la adenina, coloca la citosina y la oxoguanina queda apareada con citosina. Y cuando yo tengo ese par, utilizo el sistema de reparación que vimos anteriormente, el MUT-M, que es cuando el daño ocurre ya en la base apareada. Este sistema es interesante, ya que muestra la respuesta de la célula a precursores de la replicación dañados con la enzima, la enzima que les mostré anteriormente, que lo que hace es que transforma el trinucleótido en mononucleótido. Además, incluye la reparación al ADN dañado, cuando ya tengo la oxoguanina incorporada, y al producto erróneo causado por la replicación del ADN dañado. Son un sistema que me incluye los tres componentes antes de la replicación y las consecuencias después de la replicación. Acá tenemos el mecanismo de reparación. Fíjense, aquí tengo la molécula de guanina oxidada, la 8-oxoguanina. Entonces, durante la replicación yo tengo mi par normal guanina-citosina. ¿Qué puede suceder? Que haya daño, oxidación de la guanina por cualquier tipo de daño oxidativo producido por radicales libres, y voy a tener este par citosina-oxoguanina. Entonces, debido a eso, cuando yo voy a copiar esta cadena de ADN que está acá, la oxoguanina, en lugar de incorporar una citosina, que es lo que corresponde durante la replicación, se incorpora una adenina. Entonces, este es el error que ocurre durante la replicación, producto de que en el molde la oxoguanina se vio afectada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aquí interviene la reparación de la proteína MUT-Y. Recuerden que es una enzima apeleasa. Lo que hace es que elimina, vamos a decir, la base que no corresponde, que es la adenina. Reconoce este error, adenina, oxoguanina. Elimina la adenina, la cambia por una citosina y fíjense que aquí tengo el par citosina-oxoguanina. Este par que está acá, casualmente es exactamente a este que está acá, que es el del sistema de la proteína MUT-M. O sea que una vez que hace esto, como tengo este par que está acá, citosina-oxoguanina, interviene la proteína MUT-M, que elimina la oxoguanina, repara el daño a través de las enzimas y se encarga de cambiar la oxoguanina por guanina, reparando el daño. Entonces, si el daño ocurre después de la replicación, donde yo tengo el ADN ya copiado, tengo mi cadena de ADN, y los radicales libres afectan a la guanina, utilizo el sistema de la MUT-M, elimino la oxoguanina y la sustituyo por una guanina normal. Si el error ocurre acá, durante la replicación, que estas dos cadenas se separan, y al leer esta cadena de aquí abajo durante la replicación, en lugar de incorporar una guanina por error,
porque es lo que corresponde con la oxoguanina, se incorpora una adenina, tengo el sistema de MUT-Y que reconoce este par adenina-oxoguanina, elimina la adenina, lo cambia por una citosina, y con esta configuración, al terminar este primer paso, paso un segundo paso de corrección con el sistema MUT-M. Y tengo por acá el sistema MUT-T, que es el sistema de antes de la replicación, cuando yo tengo 8-oxoguanina trifosfato. Esta enzima lo que hace es que la convierte en guanina monofosfato, que no puede ser incorporada al ADN durante la replicación. Tenemos también los mecanismos de reparación por alquilación. Las alquilaciones son comunes en el ADN. Tanto las bases como los fosfatos de la cadena de ADN pueden ser alquilados mediante la adición de un grupo alquilo, como son grupos CH3, CH2, etc. Los agentes alquilantes más frecuentes son el metil metasulfonato, el metil metasulfato y el N-metil N-nitroguanosina, o sea, la nitroguanosina. Estos son los agentes más comunes alquilantes del ADN. Muchos grupos reactivos de las bases nitrogenadas pueden reaccionar con agentes alquilantes, pero los más reactivos son el nitrógeno en posición 7 de la guanina y el nitrógeno en posición 3 de la adenina, lo que produce N7-metilguanina y N3-metiladenina. La alquilación de las bases en estas posiciones puede alterar severamente el apareamiento con otras bases, causando distorsiones graves en la doble hélice del ADN, como en la mayoría de las mutaciones que hemos visto hasta el momento. Por el contrario, hay otros agentes alquilantes como la nitrosoguanodina, que puede atacar los átomos de oxígeno en la posición 6 de la guanina o en la posición 4 de la timina, y la adición de esos grupos metilo, o sea, la alquilación por grupos metilo de esos átomos produce 6-metilguanosina y 4-metiltimina. Entonces, las bases alteradas por un grupo alquilo en las posiciones que hemos visto son especialmente mutagénicas, ya que la alteración a nivel del ADN no es muy significativa, no es muy importante. Por lo tanto, el daño que está produciéndose allí no es reconocido ni reparado por los mecanismos generales de reparación del ADN, sino que tienen que intervenir un mecanismo específico para detectar este tipo de daño. Para reparar estos daños existen glicosilasas específicas que remueven las bases alquiladas creando un sitio AP, apurínico, apirimidínico. La endonucleasa P elimina los nucleótidos afectados y la DNA polimerasa resintetiza el fragmento para corregir el daño. El sistema que hemos visto hasta el momento con estas enzimas. Estas N-glicosilasas, en el caso de Escherichia coli, remueven las bases 3-metiladenina y 3-metilguanina. Por ejemplo, aquí tenemos la guanina, que se aparea normalmente con una citosina. Por acción del agente alquilante se puede transformar en 6-metilguanina, que es esta que está acá, que se aparea con timina en lugar de aparearse con citosina. Las metiltransferasas son proteínas que reparan las bases dañadas por alquilación de la guanina y de la timina en el oxígeno 6 y 4 respectivamente. Esas proteínas lo que hacen es remover directamente el grupo alquil de la posición, transfiriendo este de la base alterada en el ADN a la enzima misma. La metiltransferasa lo que hace es tomar el grupo metilo de la base nitrogenada y lo transfiere hacia la enzima, eliminándolo del ADN. Cuando ese grupo alquil o metil se transfiere a la proteína, esa proteína, la metiltransferasa, se inactiva y eventualmente se degrada. O sea, la proteína se inhabilita y no se puede utilizar nuevamente. Muchos de los genes que codifican proteínas para reparar daños por alquilación en Escherichia coli forman parte de un proceso denominado la respuesta adaptativa. Los productos de esos genes se sintetizan en pequeñas cantidades, pero se producen en grandes cantidades si la célula es expuesta a un agente alquilante. O sea que siempre tengo la producción de muy pequeñas cantidades para reparar cualquier daño que se presente. Pero si esa célula es sometida a un daño
por una gran cantidad de agentes alquilantes, en respuesta a eso la célula se adapta y produce grandes cantidades de estas enzimas. Los genes inducibles, como parte de esa respuesta adaptativa, incluyen estos que están acá, el ADA, AIDB, ALKA y ALKB. El producto de este gen, el ADA o ADA, es una metiltransferasa que remueve grupos metilos o etilos del oxígeno 6 de la metilguanina o del oxígeno 4 de la metiladenina o de los grupos fosfatos en el esqueleto del ADN. Recuerden que la alquilación no solamente puede afectar a la base nitrogenada, sino también a los fosfatos que forman parte del esqueleto fosfocarbonado. La proteína ADA, producida por el gen ADA, es también una proteína regulatoria para la transcripción de otros genes de la respuesta adaptativa. O sea que esa proteína, además de cumplir una función de eliminar, vamos a decir, grupos metilos y etilos, es una proteína que regula la expresión de otros genes. El producto de este gen, ALKA, es una glicosilasa que remueve bases alquiladas como la 3-metiladenina y la 3-metilguanina en el ADN. El producto de estos dos genes es desconocido, pero deben estar involucrados en la reparación de lo que es el daño por agentes alquilantes, ya que mutantes por delesión de esos genes, o sea, una cepa que yo la hice mutar y eliminé esos dos genes, son más sensibles a la muerte por agentes alquilantes que cuando tienen esos dos genes. Por lo tanto, no se sabe qué función cumplen esas proteínas, pero al eliminarlas, la célula es mucho más susceptible a la muerte por agentes alquilantes que cuando los posee. Por lo tanto, a pesar de que no sé específicamente qué es lo que hacen, sé que participan dentro del proceso de reparación por agentes alquilantes. Entonces, ¿de qué manera se hace la regulación de esta respuesta adaptativa para reparar daño? Mediante el estado de metilación de la proteína ADA. Después que ocurre un daño por alquilación, los grupos metilos pueden ser transferidos a los aminoácidos de dos posiciones diferentes de la proteína. La proteína tiene dos posiciones para los grupos metilos. El aminoácido de una posición acepta un grupo metilo, tanto de la 6-metilguanina como de la 4-metiladenina, mientras que el de la otra posición acepta grupos metilos de los fosfatos del esqueleto del ADN. Entonces tiene dos sitios, uno para eliminar los grupos metilos de los oxígenos de la base nitrogenada y otro, vamos a decir, otra posición para los metilos de los grupos fosfatos del esqueleto fosfocarbonado del ADN. Entonces, de los dos dominios que posee la proteína, la metilación en cualquiera de las dos posiciones, el extremo C-terminal o N-terminal, impide aceptar nuevamente grupos metilos en esa posición. O sea que una vez que un grupo metilo se une o al extremo C-terminal o al N-terminal, a ese sitio no pueden entrar más proteínas. La transferencia de un grupo metilo desde la base alquilada al extremo C-terminal de la proteína ADA inactivará la aceptación de otros grupos, o sea, ya no puede recibir más grupos metilos en esa posición. Es lo que se conoce como inactivación suicida, la proteína se inactiva. Por otra parte, los grupos metilos transferidos al extremo N-terminal de la proteína convierten a la proteína en un activador transcripcional. O sea, activan a la proteína para que estimule la transcripción de otros genes para reparar el daño. Entonces, la proteína al activarse a través del extremo N-terminal, al aceptar un grupo metilo en el extremo N-terminal, activa la transcripción de su propio gen para producir más cantidad de proteína y de otros genes, y de los otros genes que intervienen en el proceso de reparación. Entonces, acá podemos ver, tengo un ADN en condiciones normales, yo estoy produciendo en muy pequeñas cantidades estas dos proteínas, ADA y ALKB. De manera normal tengo unos niveles muy bajos. ¿Qué sucede? Cuando ocurre un daño por metilación, fíjense que esto que está aquí es la proteína ADA y aquí está metilada la base, la adenina. Entonces esa metilación se une al extremo C-terminal. La proteína, vamos a decir, se inactiva cuando hay metilación solamente a nivel de la base, se repara el daño y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque cuando se metila solamente la base nitrogenada, es puntual el daño allí.
Por lo tanto, la enzima llega, repara el problema y se acabó. ¿Qué sucede? Cuando yo, además de las bases nitrogenadas que están metiladas, tengo metilado fósforo del esqueleto fosfocarbonado, quiere decir que el daño es bastante grave, porque ya no se circunscribe a una base, sino a muchas bases y además los fósforos que forman parte de la cadena de ADN. Eso quiere decir que el daño es grave. Por lo tanto, la proteína ADA acepta grupos metilo de los aminoácidos en el extremo C terminal y acepta también grupos metilo de los fósforos del esqueleto fosfocarbonado en su extremo N terminal. Cuando la proteína está metilada en ambos extremos, es un sensor o un indicador de que el daño es grave. Eso hace que la proteína actúe como un activador transcripcional y haga que el promotor de estos genes se active y se produzca en grandes cantidades ADA, ALKB, ALKA y AIDB. O sea, todas las enzimas necesarias para reparar un daño que es bastante grave. Mientras que en el caso contrario, cuando solamente está metilada una guanina o pocas guaninas en la base únicamente, se unen al extremo C terminal, se repara el daño y se inactiva la enzima. Acá tenemos, fíjense, la región de codificación. Aquí tengo mi extremo N terminal y C terminal. Fíjense que el extremo C terminal entonces toma los grupos metilo de la base nitrogenada, de los oxígenos de la base nitrogenada como está acá. Mientras que el grupo N terminal toma los grupos metilos directamente del fósforo. Entonces, cuando ambas posiciones están ocupadas por grupos metilo, quiere decir que el daño es grave y se activa la enzima para ayudar a transcribir el resto de los genes. Acá tenemos el mismo ejemplo. Fíjense, aquí está la secuencia con los diferentes genes produciendo las diferentes proteínas del nivel normal de reparación con baja cantidad de esas enzimas. Ahora fíjense, acá tenemos un daño donde tenemos tanto los fósforos como las bases nitrogenadas metiladas. Esa es la señal que me induce al sistema de reparación. Entonces, cuando se metilan tanto el extremo N terminal como el C terminal, quiere decir que están metilados tanto las bases nitrogenadas como los fósforos del esqueleto fosfocarbonado. La proteína estimula la transcripción de mucha más proteína ADA y del resto de las proteínas para ayudar a reparar un daño que es bastante grave. Acá tenemos el mecanismo de reparación de dímeros de pirimidina. El mecanismo encargado de la reparación de este tipo de daño es la fotorreactivación. Entonces, la exposición a los rayos ultravioleta causa daños a la molécula de ADN, por lo que todo organismo tiene que poseer mecanismos que permitan reparar ese daño, ya que todos estamos expuestos a las radiaciones ultravioletas producidas por el Sol. La estructura en forma de anillo de las bases de ADN trae como consecuencia que éstas puedan absorber luz en el espectro ultravioleta. Esos fotones de energía absorbidos energizan la base nitrogenada, lo que ocasiona que se produzcan entonces uniones dobles al reaccionar con otros átomos cercanos, lo que conduce a la formación de enlaces químicos adicionales, además de los enlaces químicos normales de 2 y 3 puentes de hidrógeno que podemos ver en el ADN, produciendo entonces uniones anormales entre las bases de ADN. Un daño común producto de las radiaciones ultravioletas son los dímeros de pirimidina, donde dos pirimidinas adyacentes se fusionan, producto de la acumulación, la energización de esos anillos por parte de la luz ultravioleta. Los dos posibles dímeros que generalmente se forman son los átomos del carbono 5 y 6 de dos pirimidinas adyacentes, se unen y forman un anillo de ciclobutano. Y el otro posible dímero que se forma es el carbono 6 de una pirimidina se une al 4 de una pirimidina adyacente y forma una unión de tipo 6,4. Acá lo podemos ver. Tenemos dos pirimidinas adyacentes. Por acción de la energía absorbida por las radiaciones UV, se forma entre los átomos o las posiciones 5 y 6 un enlace, fíjense, entre el 5 y el 5 y el 6, y me forman lo que se denomina un anillo de ciclobutano. Entonces tengo dos pirimidinas que en lugar de unirse con su base correspondiente en la otra cadena de ADN, se unen entre ellas. Y acá tenemos el otro ejemplo donde hay una unión de tipo 6,4, el átomo en la posición 6,
con la posición 4 del anillo adyacente. De esos dos dímeros que vimos, la formación del anillo de ciclobutano es el más común y tiene un mecanismo propio de reparación que, como les mencioné, se denomina fotorreactivación. Esa reparación por fotorreactivación separa las bases que están fusionadas en el dímero pirimidina-ciclobutano. En lugar de reemplazarlo, como vimos en los mecanismos anteriores, siempre tenemos una enzima que corta, eliminan todo eso y sintetiza nuevamente. Este mecanismo se basa en simplemente en romper o eliminar ese anillo de ciclobutano sin necesidad de eliminar las bases que estaban allí, porque el problema no es de la base, sino una unión que se formó entre esas dos bases. Entonces se denomina fotorreactivación este mecanismo de reparación, ya que solamente se da y se necesita luz visible, que es la que proporciona la energía necesaria para que se dé la ruptura de ese anillo de ciclobutano. La enzima que se encarga de este tipo de reparación se denomina fotoliasa. Esa enzima contiene un grupo FADH2, o sea, flavinadenina de nucleótido reducido, que absorbe luz entre 350 y 500 nanómetros cuando se une a la base fusionada. La absorción de luz a esas longitudes de onda es lo que proporciona a la fotoliasa la energía que necesita para separar o romper ese anillo de ciclobutano. Acá tenemos el mecanismo. Radiación UV produce daño en el ADN. Fíjense que aquí tenemos dos pirimidinas unidas entre sí en lugar de unirse con las bases complementarias en la otra cadena de ADN. Entonces, la enzima de la fotorreactivación, o sea, la fotoliasa, reconoce este dímero de pirimidinas, absorbe luz a la longitud de onda que les mencioné anteriormente, 300, 500 nanómetros, y esa absorción de luz, esos fotones, son los que le proporcionan la energía para ya romper el anillo de ciclobutano y de esa manera reparar el daño. Cuando las células se exponen a la luz solar, la energía radiante puede dañar su ADN. Por ejemplo, la radiación ultravioleta causa la formación de enlaces covalentes entre dos bases timina adyacentes, localizadas en la misma hebra de ADN. Cuando el ADN es dañado de esta forma, ya no puede replicarse o transcribirse. Muchas células, sin embargo, son capaces de reparar este daño. Por ejemplo, una enzima llamada fotoliasa puede romper los enlaces covalentes que forman los dímeros de timina. Esta enzima requiere de luz visible para actuar. La usa como fuente de energía para romper los enlaces covalentes. Por eso este mecanismo se lo conoce como reparación luminosa. Un segundo mecanismo de reparación involucra una enzima que separa el segmento dañado de la hebra de ADN que lo contiene. Este proceso no requiere de luz, por lo que es llamado reparación oscura. Los nucleótidos escindidos son entonces reemplazados por la ADN polimerasa. La ADN ligasa forma el último enlace fosfodiéster. El daño quedó reparado. Acá podemos observar otro mecanismo de reparación, que es el mecanismo de reparación de bases mal apareadas o el mecanismo mismatch. En este mecanismo, una vez finalizado lo que es el proceso de replicación del ADN y se ubica o encuentra un par de bases mal apareado, la célula debe conocer o debe saber entre las dos bases cuál es la estructuralmente normal o correcta y cuál es la incorrecta. Fue lo que les mencioné anteriormente con el sistema de metilación. Entonces, una manera que tienen las células para conocer o para saber cuál es la base correcta y cuál es la incorrecta es la metilación diferencial de las dos cadenas de ADN. En las secuencias GATC son metiladas en la adenina por la DAN metilasa.
que es una enzima que se encarga de metilar el ADN después de la replicación. Entonces, una vez finalizada la replicación, esta enzima, a una velocidad constante, pero vamos a decir es lenta, no es una enzima que trabaja muy rápidamente, lo que hace es asegurar que toda la cadena de ADN nueva se metile antes de que arranque otro ciclo de duplicación. Lo que quiere decir entonces que dependiendo del ciclo de replicación de la célula será la velocidad de esta enzima. Entonces, como les mencioné, cuando yo separo las dos hebras del ADN original, estas dos hebras están metiladas, son las dos hebras originales. Y mediante el proceso de replicación yo coloco bases nuevas para formar la nueva cadena a copia de la cadena madre. Entonces, voy a tener un ADN hemimetilado. ¿Por qué? Porque en cada una de estas dos moléculas tengo una molécula metilada, que es la molécula original, y una molécula no metilada, que es la molécula nueva. Por supuesto, cuando se separan las dos células y termina el ciclo, esta enzima, las metilasas, como las dan metilasas, se encargan entonces de ir poco a poco metilando toda la cadena nueva de ADN que no está metilada, con el fin de que cuando comience otra vez un ciclo de replicación y se separen, las dos estén metiladas y sirvan de molde. Entonces, este es el sistema que utiliza una célula para saber cuál es la cadena original y cuál es la cadena nueva, y determinar qué nucleótido en un par de bases mal apareado, por ejemplo, es el que debe eliminar. Entonces, el sistema de reparación detecta la presencia de un par erróneo en un ADN hemimetilado. Como les dije, hay una hebra metilada y una no metilada. La metilada es la madre, la no metilada es la nueva o es la copia. Entonces, este mecanismo sensor de detección de bases mal apareadas utiliza 4 genes que son los genes MUT, MUT-H, MUT-L, MUT-S y VRD. El primer paso del proceso es el reconocimiento del par erróneo por esta proteína que está acá, MUT-S. Luego esa proteína se une a otra proteína que es MUT-M y activa la capacidad endonucleasa de MUT-H. O sea, MUT-S reconoce el error. Llega MUT-M, que es un dímero, se une allí para facilitar entonces que llegue posteriormente MUT-H, activarla y cortar el fragmento de ADN donde está el error. Entonces, MUT-H se une a los lugares hemimetilados y corta la secuencia que reconoce este mecanismo de reparación, que es esta que está acá, GATC no metilada. O sea que yo tengo una secuencia GATC metilada que no toco porque esa es la original. Y corto es la secuencia nueva que no está metilada porque esa es la que tiene el error. Entonces, luego que se forma ese complejo, MUT-H realiza la degradación exonucleotídica de la cadena no metilada, o sea, la cadena nueva, en dirección hacia el lugar del error. O sea, comienza un poco antes, pasa por el error y se detiene después, eliminando de esta manera el error o la alteración en el ADN. Hay una enzima que se encarga específicamente de llevar la degradación de la cadena mal apareada, dependiendo de la orientación de la secuencia GATC cortada en relación al error. Recuerden que yo tengo dos cadenas antiparalelas, o sea que yo puedo tener una secuencia GATC en un sentido y en otra cadena la voy a tener al revés, la voy a tener CTAG, y es la misma secuencia pero en sentido inverso. Entonces, cuando el corte se produce en el extremo 5' del error, la enzima que se encarga es la exonucleasa 4 o REG-J, es la que se va a encargar entonces de llevar a cabo la degradación o eliminación del error. Por el contrario, si el corte se realiza en la dirección 3' del error, la enzima encargada de llevar a cabo la degradación y corte del error es la exonucleasa 1. En cualquiera de los dos casos, la cadena que se degrada tiene una extensión más o menos considerable. Para asegurarse la eliminación del error puede tener varias kilobases, por ejemplo, y es reemplazada posteriormente por la ADN polimerasa holoenzima, coloca el fragmento que está faltando, y las proteínas SSB se encargan de estabilizar en el momento, cuando yo elimino la cadena que está mala, de que la cadena que me va quedando de ADN, que es ADN de simple cadena, se me estabilice para que las nucleasas no lo degraden. Finalmente, una vez que se sintetiza la cadena nueva, la ADN ligasa llega y sella las brechas que van quedando.
Acá tenemos el mecanismo, lo que les mencionaba, aquí tengo una secuencia GATC con la adenina metilada, en este sentido, y lo que sucede es que, fíjense, más o menos, llega la proteína MUT-S, reconoce el sitio, mediante el gasto de energía, degradando ATP, se unen el resto de las enzimas MUT, MUT-L y MUT-H, por ejemplo, forman el complejo y, vamos a decir, se corta el ADN, se corta esa secuencia no metilada GATC y se modifica el error. Por ejemplo, como esta cadena que está acá, yo tengo un par adenina-citosina. Adenina no se apareja con citosina. ¿De qué manera sé yo que la que está mal puesta es la citosina y no adenina? Bueno, porque la cadena original es esta, porque es la que está metilada. Fíjense, tiene metilada la adenina. Por lo tanto, el nucleótido correcto es adenina, el incorrecto es la citosina. ¿Qué es lo que hace el sistema? Elimina la citosina y la cambia por timina, que es el que debe corresponder. Acá lo tenemos también, fíjense, acá tenemos el error. Esta cadena que está abajo es la cadena de ADN original porque es la que está metilada. Observen los grupos CH3. ¿Qué sucede? Llega el complejo de enzimas MUT. Y entonces, si el corte se realiza en el extremo, en este que está acá, 5' del error, fíjense que interviene en la exonucleasa 4, RJ, las proteínas de estabilización del ADN de simple cadena y la helicasa. Lo que sucede es que entonces el sistema elimina de acá para acá, en esta dirección, un fragmento de ADN grande, incluyendo el error. Posteriormente viene la polimerasa 3, holoenzima y la ligasa, sintetizan la nueva cadena, sellan las brechas y ya se corrigió el error. Acá el mismo caso, por ejemplo, si el corte se realiza no en el 5, sino en el 3, aquí tenemos exonucleasa 1, SSB y la helicasa 2, que se encargan entonces de estabilizar el ADN de simple cadena, de eliminar todo el fragmento donde está el error, y posteriormente el ADN polimerasa o la enzima 3 y la ligasa reparan el daño. De esta manera es que funciona el sistema mismatch para corregir errores de bases mal apareadas. Acá tenemos otro ejemplo, está la replicación. Después de la replicación ocurre un error. Fíjense que tengo un mal apareamiento de bases, adenina con citosina. Esto es un error de replicación. La adenina metilada, fíjense en la secuencia GATC, se encuentra en esta cadena que está arriba, que es la azul, lo que quiere decir que esa es la cadena original. Y esta es la copia, que es la que probablemente tiene el error. O sea que en este par mal apareado la que debo eliminar es la citosina y no la adenina. Para eso es la metilación del ADN, para reconocer la cadena original y saber dónde está ubicado el error. Posteriormente entonces esta cadena no metilada se degrada por acción de las enzimas, se sintetiza una nueva cadena y de esa manera se corrige el error. Although rare, incorporation of base pair mismatches during DNA replication does occur. There are DNA repair mechanisms that can fix such mistakes. One such mechanism is the methyl-directed mismatch repair system. In Escherichia coli, this repair system can detect a mismatch shortly after DNA replication and repair the newly synthesized strand, thus preserving the base pairing that was present in the original DNA molecule. The system relies on the fact that methylation of a newly synthesized DNA strand does not occur until several minutes after the strand is made. This provides a window of time during which the newly synthesized daughter strand in a DNA double helix can be distinguished from the parental strand, which is already methylated. A sequence of DNA with only one methylated strand is said to be hemimethylated. Actual recognition of a base pair mismatch is the role of the MUT-S protein. MUT-S binds to a mismatch site and forms a complex with another protein, MUT-L. The formation of this complex recruits MUT-H to the region. MUT-H binds to a hemimethylated site. The MUT-S, MUT-L complex interacts with MUT-H by a DNA looping mechanism. MUT-H then makes a cut specifically in the non-methylated strand. An exonuclease digests the non-methylated strand from the cleavage site to just beyond the mismatch site. This leaves a gap in the daughter strand which is filled by DNA polymerase III and then sealed by DNA ligase.
The end result is that the mismatch has been replaced with the correct base pair as indicated by the original DNA strand. This is a video of a 3D animation on the mismatch repair pathway in E. coli. In the cytoplasm is the E. coli's DNA, the molecule that contains all of its genetic information. DNA is made up of nucleotides, each of which contains a phosphate sugar backbone and an organic base. The two strands of DNA are held together by hydrogen bonding between complementary base pairs. Adenine pairs with thymine and cytosine pairs with guanine. DNA mismatches occur during DNA replication. For simplicity, this animation will show DNA as a flat molecule. Before replication can begin, a helicase needs to unwind the DNA molecule. In E. coli, DNA polymerase III catalyzes the incorporation of new complementary bases to the new DNA strand. This is only the alpha and beta units of the DNA polymerase III enzyme. However, it is possible for DNA polymerase III to incorporate a non-complementary base to the new strand. This is known as a mismatch. A mismatch could result in a faulty protein being coded for, so it needs to be repaired. The first step in the mismatch repair pathway in E. coli is recognition of the mismatch by the mutS homodimer. mutS recognizes the mismatch and binds to it. Then the mutL homodimer binds to mutS, ready for a later step in the mismatch repair pathway. Meanwhile, up to a kilobase away, the mutH protein recognizes a GATC site. mutH is a weak endonuclease, which will create a backbone incision between the guanine and adenine residues on the newly synthesized strand when activated. mutH is able to differentiate between the newly synthesized strand and the template strand by the lack of methylation markers on the newly synthesized strand. This is why the pathway is also known as methyl-directed mismatch repair. In order for mutH to become activated, it needs to bind with mutL. This causes the DNA to bend. The newly formed backbone incision allows an exonuclease to enter and begin excising nucleotides from the newly synthesized strand. The exonuclease excises the mismatched nucleotide and stops excising just beyond it. Now, DNA polymerase III can begin to resynthesize the new strand, inserting the correct complementary base where the mismatch used to be. The final step is for DNA ligase to ligate the backbone nick. The mismatch pathway is now completed, and all the newly synthesized DNA is complementary to the template strand. Tenemos también el mecanismo de reparación por excisión de nucleótidos. Este mecanismo requiere la presencia de las nucleasas del complejo VRABC, codificada por este gen que está acá, que es el gen VRABC. Aprovecho para decirles que los genes generalmente se escriben en cursiva, cuando es el elemento genético, el gen, y en minúscula la primera letra. Mientras que las proteínas, productos de un gen, que generalmente llevan el mismo nombre o la misma nomenclatura del gen, se escriben sin cursiva y la primera letra en mayúscula. Por eso pueden ver acá que cuando yo veo VRABC en minúscula y cursiva, es el gen que se encarga de producir la proteína VRABC con mayúscula la primera letra y sin cursiva. Vamos a decir, son reglas de nomenclatura. Entonces, este sistema de reparación por excisión de nucleótidos reconoce una amplia variedad de lesiones en el ADN, particularmente grandes lesiones o alteraciones en la estructura, o sea, daños grandes en el ADN. La ventaja de este sistema, en comparación con lo que hemos visto hasta el momento, es que mientras
el mismatch, las bases mal apareadas, la fotorreactivación, etc. Todos dependen del reconocimiento de un error específico. Fíjense que hablamos de ciertas enzimas que reconocían un mal apareamiento, por ejemplo, adenina citosina, timina uracilo, etc. Entonces, reconocen una secuencia muy específica o un error muy específico. Y una nucleasa elimina el daño. A diferencia de este sistema de reparación de excisión, es que reconoce múltiples tipos de lesiones, no se basa solamente en una secuencia específica, sino que es capaz de detectar muchos errores diferentes producto de cambios en la estructura del ADN. Entonces el mecanismo se da cuando el polipéptido VRA se dimeriza, forma un dímero, para interactuar con el ADN. VRA tiene afinidad por el ADN, pero la otra proteína involucrada, VRB, no tiene afinidad por el ADN. Ese dímero de VRA, como lo podemos ver aquí, por sí solo interactúa con el ADN para buscar el daño. Sin embargo, él reconoce el daño, pero no es capaz de unirse o formar un unión estable con ese daño, siendo esta presencia del otro componente, como es el componente VRB. O sea que él localiza el daño y para poder llevarse a cabo una unión estable a ese daño y poder corregirlo, tiene que participar entonces la proteína VRB, que al unirse al dímero de VRA le da estabilidad a la molécula de VRA con el ADN para reconocer el sitio. Posteriormente entonces interviene la otra molécula que es VRC, que es la que se encarga de iniciar el corte y eliminación del fragmento de ADN que contiene el daño. Cuando se da la unión estable entre el dímero VRA con VRB en el ADN va a quedar plegado y el dímero VRA es eliminado, por lo que VRB queda unido al sitio de la lesión. O sea, VRA, el dímero, reconoce el daño en el ADN. No se puede unir establemente hasta que llega VRB. Estabiliza la unión. El ADN se pliega, queda plegado. Y una vez que está plegado, para detectar el error, VRA sale y queda únicamente VRB. El plegamiento del ADN se debe a que este sistema es inespecífico, puede reconocer básicamente cualquier tipo de error. Y cuando el ADN tiene todas sus bases bien apareadas de manera normal, las puentes de hidrógeno que se forman le dan estabilidad a la doble cadena. Por lo tanto, cuando yo pliego o doblo esa doble cadena de ADN, esa doble cadena de ADN no se deforma. Por el contrario, cuando hay algún problema de apareamiento de bases por algún cambio que no debió haberse dado de manera natural, cuando yo pliego el ADN, como en esa zona de mal apareamiento no tengo puentes de hidrógeno estables, las moléculas al aplicar presión por el doblamiento tienden a separarse las dos cadenas y se ven deformaciones en el ADN. De esta manera es que este sistema reconoce los errores. Cuando pliegue el ADN y ve que en alguna sección o en alguna parte ese fragmento de ADN que dobló, que plegó, se deforma. Entonces, en este caso, como no es necesaria la interacción en el reconocimiento del daño en el ADN por parte de la VRB, se sugiere que el reconocimiento del daño requiere un proceso activo, como les mencioné, en el que el dímero VRA y B flexionan y pliegan el ADN hasta que encuentren una respuesta típica, o vean una deformidad estructural en ese ADN. Cuando observan una estructura débil o vamos a decir que la cadena de ADN se deforma o se abre después del plegado, como les mencioné, VRA, el dímero, desaparece y queda únicamente VRB, y ahí es donde se une la tercera proteína que es VRC. Luego, VRB entonces produce un corte de cadena sencilla a 3 o 4 nucleótidos en la dirección 3' de ese daño. Y la nucleasa VRC produce un corte a 7 nucleótidos en la dirección 5'. O sea que la dirección 3', 3-4 nucleótidos antes del daño produce un corte VRB, mientras que la otra proteína, la C, lo hace a 7 nucleótidos en dirección 5', o sea, hacia el otro lado del daño. Posteriormente eso se elimina,
vamos a decir, se cortan todos esos nucleótidos, salen los nucleótidos por acción de VRB y VRC, y entonces viene la ADN polimerasa 1, sintetiza nuevamente ese fragmento de ADN y posteriormente la ligasa llega a sellar los extremos que queden libres del esqueleto fosfocarbonato. Acá podemos ver, aquí tenemos un daño, por ejemplo, un dímero de timina. Aquí tenemos el complejo VRA-B, reconocen el daño cuando pliegan el ADN, VRA sale el dímero, queda VRC-B, se incorpora VRC, VRB hace un corte en el extremo 3', VRC en el extremo 5'. Una vez que se hace el corte y se eliminan esos nucleótidos, llega el ADN polimerasa, copia a partir de esta cadena, la original, copia nuevamente y resintetiza el fragmento que se perdió para corregir el error y se corrige el error dentro del ADN. Acá tenemos, fíjense que hay una deformación del ADN, tenemos el dímero VRA con VRB, localizan el error, sale VRA, llega VRC, producen los dos cortes, el B en el extremo 3', VRC 7 nucleótidos en el extremo 5', eliminan el error y posteriormente llega la polimerasa para rellenar ese espacio. Nucleotide excision repair is an important general process that cells use to correct many different types of DNA damage, including UV-induced thymine dimers. Although present in all eukaryotes and prokaryotes, the molecular mechanism of this system is best understood in prokaryotes. This animation will illustrate the process of thymine dimer repair in E. coli. The nucleotide excision repair process uses a set of proteins called UVRA, UVRB, UVRC, and UVRD. UVR stands for ultraviolet light repair of pyrimidine dimers. But remember that this system is also used to repair other types of DNA damage. In addition, DNA polymerase and DNA ligase are used to complete the repair. The process begins with the loading of a protein trimer onto the DNA double helix. This trimer consists of 2 UVRA molecules and 1 UVRB molecule. This trimer moves along the DNA, scanning for damage that distorts the double helix. When the trimer encounters DNA damage such as a thymine dimer, it stops. The UVRB protein remains at the damaged site, while the 2 UVRA proteins are released. UVRC then binds to the site and makes 2 cuts on the damaged strand. Both cuts are several bases away from the damaged site. UVRD, a helicase, then binds to the site and separates the segment of damaged strand from the rest of the DNA molecule. UVRB, C, and D are then all released from the damaged region. This leaves a gap that is filled with the proper nucleotides by DNA polymerase and then sealed by DNA ligase. The end result is that the damaged DNA has been replaced with the correct bases. Vamos a ver ahora el mecanismo de reparación post-replicativa, donde la ADN polimerasa 2 en un determinado punto de la replicación encuentra una alteración en la estructura del ADN que impide continuar la síntesis. Por ejemplo, un dímero de pirimidina y detiene su actividad. Eso sucede cuando yo estoy en pleno proceso de replicación y tengo una mutación, cambio o alteración en las cadenas madres, en una de las dos cadenas madres. Si la alteración se encuentra en la cadena molde que forma la hebra discontinua, cuya síntesis se realiza de manera discontinua a través de fragmentos de Okazaki, la polimerasa se detiene allí porque hay un error, se tranca. Entonces, vamos a decir, en la cadena discontinua no hay mucho problema, pues la polimerasa libera, suelta ese fragmento, pasa más adelante y continúa la replicación. Simplemente voy a tener un pedazo que no se logró replicar porque ya hay un error en la cadena molde. Entonces se replican todos los fragmentos. Por el contrario, si el problema
no se da en la cadena discontinua, sino en la cadena continua, la que se sintetiza de manera continua de una sola vez, la ADN polimerasa entonces llega a donde está el error de la cadena molde, se tranca, da un salto aproximadamente de 1000 pares de base y continúa con la replicación. O sea que en ambos casos, al tener un problema o una alteración que, vamos a decir, impida la replicación de ese fragmento de ADN molde, en cualquiera de los dos casos, cadena continua o discontinua, la polimerasa se tranca, se detiene y continúa más adelante. Cuando la polimerasa salta vamos a decir, salta esas bases donde está el error, voy a tener un ADN donde tengo un fragmento de cadena sencilla porque la polimerasa saltó y no fue capaz de replicar ese fragmento porque hay algún error. Entonces, ese ADN de cadena sencilla que está allí es el fragmento que tiene el nucleótido dañado. Allí es donde se encuentra el error. Esta discontinuidad o brecha después de la replicación, por eso se denomina reparación post-replicativa, es arreglada por una proteína que es la proteína REC-A, mediante un mecanismo de recombinación. La proteína se encarga de reparar el fragmento ausente mediante la transferencia de ese fragmento de la cadena complementaria que ya ha sido replicada. O sea, es un proceso de recombinación donde intervienen las dos cadenas de ADN nuevas que se están sintetizando. O sea, recuerden que cuando yo hago replicación tengo dos cadenas madre y a cada cadena madre le sintetizo una nueva cadena hija. Entonces, este proceso de recombinación mediante la proteína REC-A lo que hace es que recombina esas dos copias de ADN una con la otra para reparar el daño. Acá tenemos el ejemplo, fíjense, tenemos en negro una cadena madre que es esta que está acá y esta flecha negra que está acá es la cadena nueva. Acá tenemos en azul la segunda cadena molde original y esta es la cadena nueva que se está replicando. Fíjense que en la cadena molde tenemos, por ejemplo, un dímero de pirimidina, dos timinas juntas. Entonces, por supuesto, acá se tranca la polimerasa, libera el complejo, salta todo este fragmento y aquí más adelante continúa y sigue la replicación en esta hebra, mientras que esta no tiene problema porque no contiene un daño en la cadena molde. Entonces, hasta ahora hemos visto mecanismos de reparación replicativos, o sea, que se dan en el momento que el ADN, mecanismos de replicación post-replicativo que se basan únicamente en detectar daños o cambios a nivel de la molécula hija de ADN. Y era importante saber quién era la molécula original y quién era la molécula hija, porque vamos a decir, la molécula en la que voy a confiar, en la que tiene el nucleótido correcto es la molde, elimino de la cadena recién sintetizada el daño con cualquiera de los mecanismos vistos hasta el momento y sintetizo a partir de la cadena molde nuevamente la cadena hija. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, a diferencia de los anteriores, el error no está en la cadena hija, el error lo tengo en el molde, a partir del cual voy a sintetizar la cadena hija. O sea, es un error totalmente diferente. Entonces, para reparar este error en la cadena molde, utilizamos el sistema REC-A. El sistema REC-A es una proteína que se encarga de producir una recombinación para eliminar el error en la cadena molde. Entonces, fíjense acá, yo tengo esta cadena en negro que se sintetizó sin problema y en azul tengo la cadena madre que tiene el error y un fragmento de ADN vacío. ¿Vacío por qué? Porque no lo pude copiar porque detecté un error, se trancó la polimerasa, soltó eso y saltó más adelante a continuar. Entonces, REC-A lo que hace es una recombinación en este caso, de las dos cadenas que están en buen estado con la cadena que está dañada. ¿De qué manera hace la reparación el sistema? Lo hace mediante una recombinación. Acá lo que sucede es que, fíjense, la cadena molde original, que está acá en negro, la cadena 1, lo que hago es que la apareo, como quien dice, o la acerco a la cadena molde que está dañada. ¿Para qué? Para cubrir ese fragmento de la cadena hija que estaba faltando. Si recuerdan, la cadena azul tenía un espacio en blanco acá. La proteína REC-A lo que hace es que trae al ADN de la cadena 1 y lo coloca para rellenar el espacio de la cadena 3. Al mismo tiempo que entonces este extremo 3' que está acá
que estaba libre sirve de primer para que la polimerasa se una acá y empiece a sintetizar la cadena por complementariedad, una copia de la cadena de ADN hija que está acá para restituir lo que le estoy quitando a la cadena molde. Entonces, ¿qué sucede? Esta cadena molde original que está en buen estado se utiliza para complementar este espacio vacío que está acá en la copia que estoy haciendo de la cadena molde dañada. Adicionalmente, este extremo 3', recuerden que la polimerasa trabaja en dirección 3', 5' únicamente, este extremo 3' libre que está acá me sirve de primer. ¿Para qué? Para copiar esta cadena que está acá, esta cadena hija que se copió a partir de la cadena molde que estaba en buenas condiciones, me sirve entonces para copiar esa cadena y generar un nuevo fragmento que no es más que el fragmento que acabo de quitar de aquí para colocar en la cadena defectuosa. Entonces, una vez que termine el proceso, yo tengo una cadena molde en buen estado aquí arriba, una cadena molde, copia, perdón, en buen estado acá, y tengo acá mi cadena que estoy sintetizando nueva a partir del parasurque, donde tengo aquí el fragmento nuevo. Tengo un fragmento viejo que no es más que el que arranqué o quité de la cadena número 1 y continúa después el fragmento nuevo. Y tengo mi cadena molde original con el error. Acá, para que lo veamos un poquito mejor, tengo un ADN normal, fíjense, en dos colores, un color azul claro y un color azul oscuro. En la cadena azul claro pueden ver que hay un dímero acá formado, o sea que hay un error en mi molde. Por lo tanto, cuando yo empiezo la replicación, mi cadena azul oscura la copio aquí sin ningún tipo de problema, mientras que aquí viene la polimerasa, consigue el error, se tranca, suelta eso, avanza hacia adelante, arranca aquí nuevamente y sigue sintetizando. Por lo tanto, este ADN que está acá tiene un problema. ¿Por qué? Porque tengo un fragmento de ADN de cadena simple porque no pude replicar a partir del molde una cadena nueva, y adicionalmente tengo un daño a nivel del ADN molde. Entonces, el proceso de recombinación lo que hace es que a partir de mi cadena molde, de la otra, vamos a decir, del otro lado, yo saco el fragmento de ADN que necesito para completar la copia de esta cadena, que no lo pude hacer porque el molde está dañado. Entonces, posteriormente, este ADN que está acá, como le falta un fragmento, a partir de la copia que ya hice de ese ADN que estaba en buenas condiciones, sintetizo el fragmento que me falta y de esa manera corrijo los dos errores. Por supuesto, esta molécula que está acá, que está corregida en la copia, tiene un error acá y es un dímero de pirimidina. Una vez que yo tengo esto que está acá, entra en juego otro sistema de corrección. Recuerdan que es la fotorreactivación, la fotoliasa, que es la que resuelve los dímeros de timidina. Por lo tanto, al romper este dímero de timidina, ya yo tengo corregido esta molécula de ADN, y al completar esto que está acá a partir de esta copia, yo he reparado la otra molécula de ADN. Vamos a conversar un poco sobre el sistema de reparación SOS. Por lo general, se ha descubierto en Escherichia coli, por ejemplo, que cuando ciertos agentes dañan el ADN o detienen la replicación del cromosoma, se induce un grupo de genes, más de 20 genes, que se denominan genes DIN o genes inducibles por daño. El mecanismo básico de reparación de este sistema SOS se lleva a cabo mediante la expresión y regulación de todos esos genes, y toda expresión y regulación de esos genes está controlada por dos proteínas principalmente, que son la proteína REC-A y la proteína LEX-A. En una célula no inducida que no ha recibido daño en su ADN, por ejemplo, la proteína LEC-A actúa como un represor de más de esos 20 genes que les mencioné anteriormente, que trabajan en el sistema de reparación, mediante la unión a una proteína específica de 20 nucleótidos en la región reguladora de esos genes, denominada la caja de SOS. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes mecanismos de regulación para la expresión de genes. Generalmente un gen tiene una región reguladora o promotora
que es la que permite que se exprese o no se exprese un gen. Por lo tanto, esta proteína LECA actúa como represor de ese promotor o regulador, y al estar unida al regulador, inhibe que se expresen los genes del sistema de reparación SOS. Uno de esos genes que se expresa en pequeña cantidad es la proteína RECA, que se necesita, como vimos anteriormente, para los procesos de recombinación homóloga. Entonces, cuando ocurre un daño al ADN, por lo general, cuando el daño está presente, el represor de la expresión de esos genes, que es LECA, se cliva o se rompe a sí mismo, se autocliva, por lo que se inactiva a él mismo, y al no estar presente como represor en el operador queda libre para transcribir todos los genes del sistema de respuesta. Esta proteína LECA tiene dos dominios separados. Tiene un dominio de dimerización, que lo que permite es la unión a otro LECA y formar un dímero, y un dominio de unión al ADN, que es el que le permite unirse a los operadores del sistema SOS, bloqueando entonces de esa manera la transcripción. Entonces tiene dos dominios: un dominio de dimerización, que permite que dos moléculas se unan y formen un dímero, y el otro es un dominio de unión al ADN, que se une al operador de los genes del sistema SOS para inhibirlo. LECA solo se une al ADN si se encuentra dimerizado, o sea, formando un dímero. El punto de clivaje de la proteína se encuentra entre los dos dominios, y el autoclivaje, o sea, cuando se rompe ese dímero, separa los dos dominios, por lo que se pierde la capacidad de unión al ADN. Cuando se produce un daño al ADN, se genera en la célula ADN de cadena simple, como hemos visto. Todos los mecanismos de reparación que hemos visto hasta el momento localizan el daño, eliminan un fragmento de ADN y queda un ADN de cadena sencilla, que posteriormente sirve como molde para reparar el daño. El ADN de simple cadena, como vimos en el caso anterior, es reconocido por la proteína RECA, que se une a él para reparar el daño. Cuando RECA se une al ADN de cadena sencilla, LECA se une a esa proteína RECA y ayuda a LECA a autoclivarse. Entonces, RECA no es que produce el clivaje del dímero de LECA, sino que LECA se destruye o se cliva a ella misma, se rompe a ella misma. Entonces RECA lo que hace es que actúa como un cofactor, una coproteasa, que facilita que LECA se autoclive. La proteína entonces RECA juega un rol muy importante en la inducción de la respuesta del sistema SOS. Cuando RECA está presente, porque hay ADN de simple cadena y se une LECA, muchas moléculas de LECA empiezan a autoclivarse, a romperse. Por lo tanto, si recuerdan, cuando LECA está clivado no tiene capacidad de unirse al ADN. Por lo tanto, no se une al regulador, al operador de los genes SOS. Y al no unirse como represor, se pueden expresar todos esos genes. Entonces, entre los primeros genes que se transcriben y se expresan son los genes VR, el A, el B y el D, que vimos anteriormente, que es el que trabaja como helicasa. Y se produce también el gen LECA. Si la inducción es lo suficientemente fuerte, o sea, el daño es suficientemente grande, muchas moléculas de RECA se van a activar y entonces muchas moléculas de LECA se van a unir a RECA y ellas mismas se van a alisar entonces, lo que trae como consecuencia que bajen los niveles intracelulares de LECA como represor. Por lo tanto, el operador de esos genes queda libre y puede transcribir todas las proteínas del sistema de reparación, lo que quiere decir que hay un daño grave y necesito activar el sistema de reparación SOS. A medida que se va reparando el daño, que va desapareciendo el ADN de cadena simple, RECA se separa de ese ADN, por lo tanto no se puede unir a LECA y LECA entonces no se cliva, no se destruye a sí mismo.
Por lo tanto, LECA queda disponible como dímero para unirse en el operador y comenzar a reprimir nuevamente la transcripción de esos genes. O sea, es un mecanismo que se autorregula, que dependiendo de la cantidad de daño, produce en mayor o menor cantidad esos genes del sistema de reparación. Por lo tanto, cuando hay un daño grave, que LECA disminuye los niveles por todo este proceso de clivaje, se libera el operador, se transcriben todos esos genes para reparar, pero a medida que se va controlando el daño, comienzan a subir lentamente los niveles de LECA y se va como disminuyendo la transcripción de esos genes hasta que se bloquea totalmente. Bien, estos son los genes del sistema SOS, todos controlados por la caja SOS. Fíjense, son más de 20 genes. Como les mencioné, esto es un monómero de LECA. Tiene dos dominios. Este que está acá en color rojo, color rosa, es el monómero de dimerización que permite que se forme un dímero de dos moléculas LECA. Mientras que este que está acá en blanco es el que le permite unirse al DNA, o sea, a la región del operador que controla la transcripción de los genes del sistema SOS. Entonces, cuando él se une acá únicamente al ADN, únicamente lo puede hacer en forma de dímero o con los dos dominios unidos. ¿Qué sucede? Cuando LECA se une con RECA, RECA facilita o favorece que la misma LECA se clive, se rompa. Y cuando LECA se rompe, libera los dominios de dimerización. Fíjense que me queden puros monómeros. Y vamos a decir, los monómeros no tienen los dos dominios como acá, sino que yo tengo un dominio por un lado y otro por el otro lado. O sea, RECA rompe los dos dominios, los separa. Esa molécula de LECA, destruida así como está, rota o clivada, donde no puedo formar los dímeros y además tengo cada, vamos a decir, dominio de la molécula por separado, no se puede unir al ADN. Y por eso es que cuando hay un daño grave, que RECA ayuda a que LECA se autoclive y ella se cliva, los dominios separados y los monómeros no reconocen el ADN y no pueden, vamos a decir, reprimir al operador, y por lo tanto los genes se van a transcribir para iniciar el sistema de reparación. Acá tenemos un cromosoma en proceso de replicación. Fíjense que aquí está. Este es el operador, por eso tiene la letra O, el operador de todo el sistema de reparación, que me incluye RECA, LECA, VRA, BC, o sea, todos los genes del sistema de reparación. ¿Qué sucede? Cuando en presencia de una radiación UV se produce daño al ADN, fíjense que RECA reconoce al ARN de cadena sencilla. Fíjense que aquí tengo un dímero de pirimidina. Tengo el sistema de reparación por fotorreactivación. Recuerden que viene la fotoliasa y destruye la cadena donde está el dímero. Por lo tanto, me queda otra cadena sencilla de ADN que es estabilizada. Entonces, la proteína RECA se une, reconoce esa cadena de ADN sencilla y LECA comienza a clivarse. ¿Por qué? Porque estoy en presencia de un daño. Entonces, al clivarse LECA, no se me puede unir al ADN del operador acá. Por lo tanto, al no unirse, este operador queda libre. Al quedar libre, todos estos genes que están acá se pueden transcribir y sintetizo todas las moléculas que necesito para reparar el daño. Por supuesto, a medida que voy reparando el daño, que tengo menos disponible ADN de cadena sencilla, tengo menos moléculas de RECA unidas a ese ADN de cadena sencilla. Por lo tanto, ya RECA pierde la capacidad de ayudar a LECA o estimular a LECA para que pueda reprimirse. Por lo tanto, estas moléculas de LECA que se transcriben también cuando el operador está libre, son capaces de aumentar su concentración intracelular a medida que se va reparando el daño, unirse nuevamente al operador y reprimir la transcripción de todos estos genes. Entonces en esta diapositiva nos muestran cómo se activa la respuesta SOS. Entonces tenemos el DNA, sustancias tóxicas que producen mutaciones o radiación ultravioleta, producen mutaciones, generan cadenas sencillas. A esas cadenas sencillas se unen las proteínas SSB. Después esas proteínas SSB son reemplazadas por
las proteínas REC-A que unen cadenas sencillas que están inactivas, pero cuando se unen a las cadenas sencillas se activan. Cuando se activan interactúan con unos represores de transcripción, que es el represor LEX-A. Normalmente el represor LEX-A está unido a elementos de respuesta de diferentes genes como el REC-A, VRA, VRB o genes que codifican para polimerasas translesión. Entonces, como la interacción de REC-A con LEX-A hace que él mismo se autoproteolice y se dañe, entonces no puede inhibir la expresión de estos genes y estos genes empiezan a expresar REC-A que participan en recombinación homóloga. Primero los de el sistema de excisión de nucleótidos, luego REC-A de recombinación homóloga y en último lugar los genes que codifican para las polimerasas translesión. Aquí hay un ejemplo en donde al producirse daños, por ejemplo, daños por los inhibidores de las topoisomerasas, entonces las topoisomerasas generan rupturas y como no pueden reparar las rupturas que ellas mismas producen por efecto del medicamento, como las fluoroquinolonas, entonces se producen muchas rupturas. Eso, por la respuesta de SOS, activa la recombinación, la REC-A, la cual activa la respuesta SOS, lo cual hace que se expresen las polimerasas translesión. Las polimerasas translesión producen mutaciones y muchas de esas mutaciones ocurren en los genes que codifican para las topoisomerasas y esas topoisomerasas se vuelven resistentes a los medicamentos que las inhiben. Entonces esto se propone como un mecanismo en el cual se puede generar resistencia contra los antibióticos que son inhibidores de topoisomerasa. Ya con esto finalizamos y tuvimos más o menos una visión muy general sobre lo que son los sistemas de reparación de daño que se pueden producir en el ADN durante o después de la replicación.